Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar en esta sesión con el cálculo de take-off. Ya habíamos iniciado con el cálculo de la etapa de fundaciones. Okay. Voy a compartirles pantalla. Okay, entonces recordando, trabajamos la presentación del take-off de manera introductoria para lo que era el movimiento de tierra y para lo que es la elaboración de una zapata aislada, en este caso sin formaletas, no se va a utilizar formaletas en esta zapata. Y acá veíamos para que, en dependencia de las especificaciones y de las dimensiones en los planos, se irá realizando el cálculo adecuado. Entonces trabajamos esta parte del acero principal, de la parrilla de la zapata, trabajamos el acero principal del pedestal, trabajamos hasta lo que son los estribos. Entonces veíamos los estribos y llegamos hasta por acá. Entonces teníamos hasta esa parte del acero principal, de la zapata y del pedestal. Entonces vamos a continuar por acá. Entonces continuaríamos con el cálculo de la formaleta en fundaciones. En este caso decíamos que la zapata, la parte de la zapata no va a llevar formaleta, sino hasta la parte del pedestal. Entonces, conociendo las dimensiones del pedestal, que era de punto 30, las dimensiones del pedestal, las ponemos por acá, de punto 30 por punto 30. Entonces, esa sería el detalle de la sección del pedestal. Y la altura es de 1 metro. No sé por qué se pasa de un solo. Okay. La altura es de 1 metro. Entonces, veamos, lo que necesitamos acá es colocar formaletas, en este caso de madera, para realizar luego el llenado de concreto. Entonces vamos a utilizar lo que son tablas de madera. Entonces para esto hay que considerar las dimensiones del pedestal. Sin embargo, la madera no la vamos a encontrar en las dimensiones de punto 30 por punto 30, por ejemplo, o de punto 30 de ancho por 2.5 centímetros. ¿Verdad? Tenemos que eso tomar en consideración de que vamos a encontrar en el mercado lo que es la madera en dimensiones, la longitud en varas y las secciones serían en pulgadas. Entonces, para este caso se va a formaletear lo que es el pedestal. Ya decíamos que la parte de la base o la retorta de lo que es la zapata se ajusta a las dimensiones del terreno y no requiere de formaleta. Entonces, en este caso se toma en cuenta el área de contacto de la base de las dimensiones del pedestal que veíamos en el detalle anterior, que es de punto 30 por punto 30. Pero a eso se le debe agregar en una de las caras, se le aplica o se le agrega una pulgada más de manejabilidad para luego poder desencofrarla. No la podemos dejar justa ahora, sino para facilitar el desencofre, entonces se le deja una pulgada adicional.
Entonces, en ese sentido, las dimensiones del pedestal serían punto 30 por punto 30 por 1 de alto. Entonces vamos a tener, o acá nombramos dos caras, la cara que acá se nombra como A1, va a tener la longitud exacta de los puntos 30, pero la cara A2 vamos a agregarle, esta tabla va a tener 1 pulgada de espesor, entonces va a tener los puntos 30 que mide la sección del pedestal. A eso se le tiene que agregar 1 pulgada de la tabla de la cara A1 y otra pulgada del otro extremo, más 1 pulgada de manejabilidad para el desencofre. Entonces, esas dimensiones las tenemos en metros, pero habría que considerarlas en pulgadas en este caso. Okay, entonces acá lo que se hace es calcular el área, el área de contacto. Entonces el área 1 es el ancho del pedestal multiplicado por su altura. Simplemente ahora que sería punto 1, perdón, punto 30 por 1 metro por 2 porque tenemos dos caras. En este caso solo estamos sacando metros cuadrados. Sin embargo, como les decía, las unidades, como se comercializa la madera, viene dada en pulgadas, lo que es el ancho, para especificar el ancho y el espesor. Y el largo o la longitud tendríamos que especificarlo en varas. Entonces, de esa manera es que encontramos nosotros las tablas en el mercado. Ok, entonces para el área de contacto 1 tiene un ancho de 0.30 metros. Eso, entonces recordemos, 1 pulgada son 2.54 centímetros. Entonces ahí convertiríamos los 30 centímetros o 0.30 metros a pulgadas. Entonces, ¿cómo se trabajaría eso? Hay que manejar los factores de conversión. Entonces, en ese caso sería 30 centímetros en pulgadas, sería 30, por ejemplo, entre 2.54, 30 centímetros entre 2.54 me da 11.81 pulgadas. Como no voy a encontrar eso en pulgadas, en decimales, entonces lo redondeamos a 12 pulgadas, que sería la medida comercial. Ahora, en el área de contacto 2, tendría un ancho de 0.30 centímetros, decíamos, ¿verdad? 0.30 centímetros, pero a eso le estábamos agregando 1 pulgada a cada lado, serían 2 pulgadas, más 1 pulgada de manejabilidad, serían 4 pulgadas. Eso en centímetros serían 10 centímetros adicionales. Entonces, por eso es que tienen ahí que el ancho del área de contacto A2 es de 0.40. Eso, si lo pasamos a pulgada, 40 entre 2.54 me da 15.75 pulgadas. Entonces, eso lo redondeamos a 16 pulgadas. Y entonces la altura del pedestal ahora está en metro, es de 1 metro. También lo convertimos a vara. Y entonces ahí manejar también las unidades de conversión. Una vara equivale a 0.84 metros aproximadamente. Acá tenemos en las unidades de conversión y 1 metro son 1.19 varas o 1.2 varas redondeado. Entonces quiere decir que la altura del pedestal en varas sería 1.2 varas. Ya, entonces como tenemos dos caras, cada lado tenemos dos caras, entonces podríamos decir que requerimos de 2.4 varas. Y eso, bueno, redondeado, diríamos 2,5 varas para cada cara.
Entonces, ¿cuál sería la forma, pues, de especificar de las tablas que requerimos para este pedestal? Entonces, requerimos una tabla de 1 pulgada de espesor por 12 pulgadas de ancho por 2,5 varas. Esta es la que vamos a utilizar para esta área de contacto A1, y para el área de contacto A2 sería una tabla de 1 pulgada por 16 pulgadas por 2,5 varas. Okay. Ok. Entonces es la forma de especificar la cantidad de tablas que requerimos, ya dado en pulgadas el espesor, el ancho y luego la longitud. Ahora, para fijar las tablas, acá vamos a clavarla, el área de contacto 2 va acá a clavarse en el espesor de la tabla del que queda en el área de contacto A1. Ya, entonces se va a utilizar, la cantidad de clavos va a depender de la longitud a clavar entre la separación que exista entre una y otra. Y en este caso, la separación se está considerando a cada 10 centímetros, o sea, 0,1 metro. Si tenemos una longitud de 1 metro, eso lo dividimos entre la distancia de separación, me va a dar la cantidad de clavos. Ahora bien, para cada cálculo que estamos realizando, estamos considerando un factor de desperdicio, ¿verdad? Entonces, para los clavos, ok, me dice acá que necesito 10 clavos por cada hilera a clavar, pero entonces tengo 2 hileras por cada tabla. Entonces tengo 2 acá y 2 en el otro extremo, tengo 4 hileras. Entonces voy a necesitar 40 clavos. Y eso le vamos a aplicar un factor de desperdicio que en este caso equivale al 30%. Entonces si multiplicamos ahí 4 sería 40 por 1,30, aplicando el 30% de desperdicio, me da un total de 52 clavos de 2 pulgadas. Vamos a trabajar con clavos de 2 pulgadas, considerando que 1 pulgada es la que se va a anclar con el ancho o el espesor de la tabla, y otra tabla y otra pulgada de penetración o de anclaje. Ahora, los clavos también lo encontramos en la ferretería por libra, ¿ya? Entonces también para determinar la cantidad de libras, vamos a considerar, ya está dado en una tabla también que está al inicio de esta presentación, la cantidad de clavos según las pulgadas, ¿verdad? Qué cantidad de clavos tiene, ¿verdad? Entonces, para el caso de los clavos de 2 pulgadas, vamos a ver. Entonces, acá longitud en pulgadas, tengo a la izquierda y aquí al final el número de clavos. Entonces, para clavos de 2 pulgadas, tenemos que la cantidad total son 245 clavos. Entonces, para saber cuántas libras necesito por la cantidad de clavos, entonces tendríamos que dividir la cantidad de clavos entre el número de clavos por libra. Entonces, en este caso sería 52 entre 245, eso me da 0,212 libras de clavos de 2 pulgadas. Okay, en este caso, recuerden, solo estamos calculando un pedestal. Cuando ya estén calculando sobre un proyecto, tienen que multiplicar por la cantidad de pedestales presentes en el proyecto, y eso pues aumentaría la cantidad en libras. Y de igual forma al final pues también se redondea, porque no van a comprar
0.2 libras en la ferretería. Pueden comprar una libra, ¿verdad? O redondearla. Okay, entonces tomamos en cuenta siempre las tablitas de equivalencia. Ok, luego tenemos dentro de la etapa de fundaciones siempre habrá el cálculo de concreto. Entonces, para calcular el concreto, este se calcula en metros cúbicos. Entonces, en este caso no es más que multiplicar la sección del elemento por la altura. Entonces, en este caso, por ejemplo, para la retorta, no es más que tenemos 0.80 por 0.80, conocemos la altura y ahí obtenemos el metraje cúbico. Igual para el pedestal conocemos que es de 0.30 por 0.30 y 1 metro de alto y ahí obtenemos el metraje cúbico. Okay, entonces acá el concreto a requerir va a ser igual al volumen de vacío a llenar de la retorta más el volumen a llenar del pedestal multiplicado por un factor de desperdicio o de seguridad que sería en este caso del 3%. Entonces en la retorta tenemos los 0.80 por 0.80 y 0.30 de alto, que en este caso nos da 0.192. Entonces vayan con su calculadora realizando comprobaciones de los cálculos que vamos viendo. Entonces 0.80 por 0.80 por 0.30 de alto da 0.192. Ok, eso luego el pedestal que teníamos 0.30 por 0.30 por 1 metro. Nos da 0.09 metros cúbicos. Okay, entonces acá tenemos la retorta más el pedestal, sumamos eso y le agregamos un factor de desperdicio, en este caso de 5% se está agregando acá. Okay, hay que revisar los factores de desperdicio. Okay, entonces en este caso sumamos y multiplicamos por el factor de desperdicio. Entonces 0.192 más 0.09 me da 0.282. Eso por 1.05 agregándole un 5% de desperdicio me da un total de 0.296 metros cúbicos. Ese es el volumen de concreto que se requiere para la zapata. No es más que multiplicar las dimensiones, largo, ancho y alto. Ok, luego acá tenemos el volumen de relleno. Esto se refiere a la tierra, ¿verdad? Que luego se tiene que rellenar una vez, ¿verdad? Ya elaborado el elemento, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Se tiene que rellenar de tierra. Entonces aquí se extrajo, ¿verdad? Primero se hizo una excavación de tierra, de la tierra natural que estaba acá, pero después se tiene que rellenar esta parte de acá. Entonces se rellenará de tierra y se compactará en capas no mayores de 20 centímetros desde la parte superior de la retorta hasta la parte inferior de la viga asísmica, que son estas superficies que están en negro. Ok, entonces el volumen de relleno va a ser igual a la sección de la retorta, que es el largo por el ancho, por la altura. Sería 0.8 por 0.8 por 1 metro de alto. Pero a eso le vamos a restar el espacio que ocupa el pedestal, que es de 0.30 por 0.30 por 1 metro. Y de esa manera conocemos, ¿verdad?, el metraje cúbico o el volumen que se requiere rellenar en este espacio. Ok. Ahora bien, recuerden también las características o propiedades del suelo que les explicaba, que no es lo mismo, ¿verdad?, el suelo cuando está en su estado natural y lo extraemos, las partículas se desordenan y se abundan. Entonces se multiplica por un factor de abundamiento para conocer cuál es su volumen abundado. Y luego, si digamos esa tierra que está abundada o desordenada, sus partículas, la vamos a utilizar para rellenar ese espacio. Ese espacio se requiere, según las especificaciones
técnica, se requiere ahora que sea compactado. Entonces se le tiene que aplicar un factor de compactación también. Entonces esos factores se tienen que aplicar acá. Entonces, si calculamos el volumen a rellenar, decíamos que era este sería el volumen de la retorta menos el volumen del pedestal. Nos da un total de 0.55 metros cúbicos de suelo en banco o suelo en estado natural. Entonces, como está en estado suelto, esto es lo que les explicaba ahora, entonces aplicamos un factor de abundamiento, en este caso considerando un 10% y un factor de compactación del 85%. Entonces, a este dato que calculamos le vamos a aplicar un factor de abundamiento agregándole el 10%, entonces lo multiplicamos por 1.10. Y para luego compactarlo, lo dividimos entre 0.85. Entonces, eso nos va a dar un total de 0.712 metros cúbicos. Ese ya sería el valor real o más cercano o más aproximado ahora de que se tiene que rellenar en ese espacio. Entonces, vamos a verificar 0.55 por 1.10 da 0.605. Entre 0.85 para aplicarle el factor de compactación da 0.712. Ok, entonces ese es el volumen que se requiere de tierra para rellenar ahora este espacio donde va a quedar acá alrededor del pedestal. Ok, entonces continuando, entonces calcularíamos ahora también lo que es la parte de la viga sísmica. Entonces acá tenemos el detalle. Ok, entonces tenemos acá el detalle para el ejercicio que vamos a realizar, suponiendo pues que tenemos acá un tramo o estos ejes de 2.85 a cada 2.63. Y en este sentido, en el lado izquierdo, 0.525 y acá 1.25. Tenemos estas tres columnas de 0.30 por 0.30 y en la parte inferior tres columnetas de 0.15 por 0.15. Entonces siempre ustedes a la par de sus planos tienen que ir analizando para construir la información. Ok, entonces acá seguimos calculando lo que es el volumen de excavación. Entonces, en el volumen de excavación, que en el tramo de fundaciones, vamos a determinar el cálculo de la viga sísmica, la cual incluye las tres zapatas y tres columnetas. Entonces, la longitud total de la viga sísmica la analizamos con la distancia de 2.85 más 2.83 que van de centro a centro. Y tenemos estas otras dos distancias, pero esas también van de centro a centro. A eso entonces le vamos a agregar la mitad de la sección de las columnas y la mitad de la sección de la columneta. Okay, entonces tendríamos la longitud total serían los 2.85 más los 2.63 más 2 veces 0.60. ¿Por qué? Porque acá tendríamos este dato de acá, 0.525 más la mitad, aquí más la mitad de la columneta sería, me da 0.6. Y entonces acá, 0.525 más la mitad de la columneta, que tengo acá son 0.6. Ok. Y luego con la distancia también de 1.25 acá, tendríamos 1.25 más la mitad de la columneta, que sería 0.075, me da 1.325. Entonces la longitud de la viga asísmica sería
los 2.85 más los 2.63 más 0.6 dos veces porque tenemos esta y este eje de acá, ¿verdad? Más 1.325, que es este extremo, ya sumando la mitad de la columneta. Ok, entonces eso nos da un total de 8.005. Entonces la longitud de la viga sísmica se obtiene sumando la cantidad de la distancia de la viga sísmica que ocupa en cada zapata. Y para las zapatas extremas, tenemos una longitud de 0.55 más 0.25 acá. Esto es para calcular estas distancias de acá. En la zapata intermedia tenemos los 0.80, que sería esta distancia total, más 0.25 que me queda por acá. Ok, entonces en ese caso tendría 0.55 más 0.25, que son las dos de los extremos que tengo acá en celeste, más la del centro, que es 0.80 más 0.25. Estas distancias que están sombreadas acá me da un total de 2.65. Esta longitud es la longitud que está considerada dentro de la zapata. Ok, entonces, ¿qué es lo que estamos calculando acá? Un volumen de excavación. ¿Por qué estoy considerando esto? Porque esto, en el cálculo anterior ya considerábamos esa parte de relleno. Okay. Acá nosotros ya estamos rellenando esta parte que ya trae que ya incluye lo que es la zapata. Entonces por eso acá lo estamos considerando y lo que vamos a calcular es esta distancia de aquí a aquí. Entonces la longitud de excavación va a ser la longitud total menos la longitud de la viga que contiene la zapata en este caso. Ok, entonces serían 8.05 menos los espacios sombreados. Me quedan 5.355. Entonces el volumen de excavación de la viga sísmica se obtiene ahora de multiplicar la longitud de excavación por la sección de la viga, incluyendo la manejabilidad. Entonces se trabaja acá con un valor de manejabilidad que se le aplica a la base de la viga sísmica. En este caso se agregan 4 pulgadas a cada lado. Es decir, 8 pulgadas que equivalen a 30 centímetros y es el valor que se deja de la base. Entonces, el volumen de excavación sería a la longitud de excavación calculada anteriormente por la base, que serían los 0.30, más la manejabilidad que decíamos que eran 30 centímetros. Okay, entonces, en este caso se están dejando 20 centímetros a cada lado. Okay. Entonces veamos 0.30 más 0.20 me quedan 0.50. Por la altura, en este caso la altura de la viga asísmica es de 0.27 metros. Eso lo tienen que considerar según los planos. Según cada proyecto, ustedes van estudiando las dimensiones. Entonces, por 0.27 me da 0.135 por la longitud de excavación, que son 5.355. Entonces tenemos 0.723 metros cúbicos de excavación de lo que es la viga
asísmica, solamente las partes que no están sombreadas, porque estas ya las incluimos en el cálculo anterior. Entonces sería sumar este volumen de excavación más el anterior para obtener un volumen de excavación total, en este caso de la parte de la zapata y la viga sísmica. Ok, bueno, esa era la parte de excavación de tierra, ¿verdad? En volumen. Ahora entonces calcularíamos el acero en la viga sísmica. Entonces este sería de manera similar al que trabajamos para el pedestal. Lo único pues que aquí consideraríamos pues las dimensiones de la viga sísmica, la longitud y estudiar pues los detalles. Entonces, el cálculo de acero de refuerzo, en este caso, es acero número 4, que recuerden que el acero número 4 sería de media pulgada, lo que es el acero principal. Ok, acá el número de varilla me va a determinar la distancia de los traslapes, si hubieran traslape, ¿verdad? De unión. Esto cuando, por ejemplo, bueno, se acabó la longitud de la varilla y me toca hacer una unión con otra. Por ejemplo, si las longitudes son mayores de 6 metros, ¿verdad? O si el tramo que estoy utilizando, pues se requiere hacer algún anclaje, ¿verdad? O traslape. Entonces, el cálculo del acero de refuerzo se realiza de la manera siguiente. Entonces, se determina primero la longitud total de la viga sísmica más los traslapes de cada unión por el número de varillas que tiene la viga, y a eso se le agrega el porcentaje de desperdicio siempre, ¿verdad? Ok, entonces decíamos que según el acero de refuerzo, entonces se considera el traslape. En este caso, para una varilla número 4, el traslape es de 0.40 o de 40 centímetros, 0.40 metros o 40 centímetros. Esto también lo pueden encontrar respaldado en lo que es la Cartilla Nacional de la Construcción. Entonces hay que revisar las especificaciones de la Cartilla Nacional de la Construcción. Ok. Entonces, bueno, acá para el ejercicio que vamos a realizar, entonces para un traslape sería sumar 0.40 más 0.40, porque habría, por ejemplo, acá este es un detalle de bayoneteado, sería más o menos así, ¿verdad? Entonces, estos serían 40 centímetros de esta varilla y 40 centímetros de la otra varilla, por eso se suma dos veces. Entonces sería 0.80 metros. Y si consideramos que hay 3 traslapes, o sea, de las 4 varillas que tenemos, vamos a tener 3 que se traslapan, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos el acero número 4, va a ser igual a la longitud total más los traslapes por el número de varillas, y a eso le multiplicamos el porcentaje de desperdicio. Entonces ya habíamos calculado anteriormente la longitud. A ver, la longitud total de la viga sísmica, la que calculamos acá total, era 8.05. Para la excavación le restábamos ¿verdad? Pero la longitud total era 8.05. Entonces tenemos la longitud total. Esa sería la longitud de la varilla, pero considerando acá, decíamos que vamos a tener 3 traslapes, entonces le sumamos 3 veces los traslapes por la cantidad de varillas que tenemos. Y a eso le aumentamos un 3% de desperdicio. Ok, entonces, ¿eso cuánto nos da? Entonces tenemos 8.005 más 0.8 3 veces. Eso lo multiplicamos, nos da 10.405 por 4 varillas, nos da 41.62 por el 3% de desperdicio, 1.03, ya sumado
da 42.8686, redondeado a 42.87 metros lineales de varilla. Entonces, recordando, ¿verdad?, que el acero nosotros lo encontramos en quintales, ¿verdad? Entonces, aquí hay que convertirlo a kilogramos y luego a quintales, ¿verdad? Entonces, tenemos las tablitas que me dice por cada acero de refuerzo a cuánto equivale en kilogramos por metro lineal. Entonces, nosotros tenemos el valor en metros lineales. Entonces, lo que hacemos es buscar el acero número 4, dice que equivale a 0.994. Acá lo tomamos redondeado prácticamente, 1 kilogramo por metro lineal. Entonces, 42.87 metros lineales equivalen a 42.87 kilogramos. Ya, eso para pasarlo, primero lo pasamos a libra. Entonces, conocemos que 1 kilogramo tiene 2.202 libras, ¿verdad? Entonces, multiplicamos los 42.87 por 2.202, que me da 94.39 libras. Eso lo dividimos entre 100 para pasarlo a quintales y me da 0.943 quintales. Entonces, de esa manera pasamos a quintales y obtenemos el valor. Entonces, necesitamos para el acero principal de la viga sísmica un total de 0.94 quintales, o sea, un quintal de acero de refuerzo número 4. Okay. Luego, de igual forma que calculábamos los estribos, entonces vamos a ir considerando los tramos. Entonces, conocemos la distancia de cada uno de los tramos y vamos a ir considerando. Entonces, dependiendo de los planos, si me dice los 5 primeros estribos, por ejemplo, van a 5 centímetros y los demás van a 10. Por ejemplo, generalmente de esa forma, ¿verdad? Pero va a depender, como les digo, de los planos, de las especificaciones, de las técnicas de los planos que tiene cada proyecto, ¿verdad? Ok, entonces en este caso vamos a obtener la longitud a estribar por tramo. Entonces, para la longitud de 2.85 metros, de centro de columna a centro, se le resta la distancia de la sección de la columna. Entonces, de centro a centro, pero le vamos a restar la mitad de 0.25 acá y la mitad de 0.25 aquí, por ejemplo. Ya, entonces sería 2.85 menos 0.25, ¿verdad? Y eso me va a dar 2.60. 2.85 menos 0.25 me da 2.60. Entonces, eso es el tramo que vamos a estribar. Ok, entonces, acá la especificación es que los 5 primeros van a cada 5 centímetros en los extremos y el resto van a ir a 0.15. Entonces, si aquí decíamos, bueno, empieza el tramo acá, aquí empieza el primer estribo, 1, 2, 3, 4, 5 estribos, pero en cada estribo tengo 1, 2, 3, 4 espacios de 5 centímetros. Entonces, en este paso tengo 20 centímetros acá y 20 centímetros acá, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿cuál sería la cantidad de estribos? Tengo acá 5 acá y 5 acá, tengo 10 estribos. A los 2.60 que tengo acá le voy a restar, dijimos acá, 20 centímetros a cada lado. Entonces 2.60 menos 40 centímetros, me quedan 2.20 centímetros en el centro. Como en el centro van a ir a cada 0.15, eso lo divido entre 0.15 para conocer la cantidad de estribos que voy a tener acá en el centro. Entonces, de esa forma, conozco la cantidad de estribos que voy a tener en el tramo central. Sería 2.20 entre 0.15. En el centro tengo que tener 14.6.
más los 10 que ya tenía en cada extremo, 24.6. A eso recordemos que le agregamos 1 por seguridad y nos da un total de 25.6 estribos. Ahora lo redondeamos a 26 porque no vamos a tener 25.6 estribos. Ok, entonces ese es solamente un ejemplo. Los demás se calculan de la misma manera. Ahora, tomando en cuenta la dimensión, la distancia total, restándole, si va la distancia de centro a centro, le restamos la mitad de la columna de acá, y si hay otra columna acá, la mitad de la columna, y tomamos en cuenta ahora la distancia a estribar solamente. Entonces, de esa manera van a ir trabajando el cálculo de los estribos. El desarrollo del estribo también. Entonces, tenemos acá el detalle de la viga sísmica, punto 30 de base y de alto, punto 27. Tenemos que acá hay una distancia o un recubrimiento de concreto de 7 centímetros en la base y en la parte superior de 4 centímetros. Y nos queda acá una distancia de 16 centímetros de altura. Y acá tenemos recubrimientos de 4 centímetros a cada lado. Quiere decir que en el centro me quedaría 30 centímetros menos 4 a cada lado, sería 22 centímetros en el centro, ¿verdad? Entonces, de esa manera saco el desarrollo o el recorrido que hace este estribo, sería 22 acá, a cada lado. Si lo saco así, pues rápidamente, 22 a cada lado son 44. Más tendría 16 de los otros dos extremos, tengo un total de 76, solo el recorrido que hace. Y a eso recuerden que tengo que sumarle esta parte del anclaje. Entonces tengo que sumarle el anclaje. Entonces el anclaje se considera como, recuerden, 10 veces el diámetro de la varilla. Entonces en este caso el diámetro de la varilla sería de acero número 2, que sería una varilla de 1/4. Entonces habría que calcular el diámetro de la varilla en metros. Sería el diámetro de la varilla en metros sería, vamos a ver, 1/4 de pulgada por 0.0254 me da 0.00635. Ya. Por 10 me da 0.0635, que es el dato que está acá. Aquí está multiplicado por 10. Por 2 porque son 2 anclajes. Okay. A eso le sumo ahora la operación que había hecho anteriormente y me da 0.887 metros. Ese es el desarrollo de un estribo. Okay. Anteriormente calculábamos la cantidad de estribo. Bueno, acá le agregamos el 2% de desperdicio y me da 0.904 metros lineales. Anteriormente calculábamos la cantidad de estribo, entonces acá me dan 26 estribos, entonces multiplicaría 26 estribos por los metros lineales para conocer la cantidad en metros lineales total. Okay. Y volvemos a hacer el mismo ejercicio, ¿verdad? Entonces acá, bueno, aquí está hecho solo por 1, pero sería multiplicar por el total de estribos que se necesita y luego según el diámetro de la varilla o el acero número 2, entonces hago la conversión a metro lineal, dice que es 0.249, entonces en ese caso acá lo multiplico por 0.249, lo paso a libras y luego a quintales, y ahí obtengo el valor en quintales,
¿verdad? Del acero de refuerzo número 2 para los estribos. Ok, entonces acá faltaría solamente multiplicarlo por la cantidad de estribo para obtener el valor total. Y de esa manera obtenemos la cantidad de acero en quintales para lo que es el estribo. Ok. Luego, de igual forma, ¿verdad? Para lo que es la formaleta, a ver si está grabando. Ok. Entonces, de igual forma, para lo que es la formaleta, ahora, para la formaleta acá de la viga sísmica, entonces, cada caso es diferente, vean, va dependiendo, ¿verdad? De las características. Anteriormente hacíamos el del pedestal, que es como una columna, y necesitábamos las 4 caras del pedestal. En este caso es la colocación de la viga sísmica, entonces se va a requerir las 2 tablas de los extremos y, se van a requerir unas reglas, ¿verdad? Para la unión, para asegurar estas uniones de acá. Okay. Entonces, para el formaleteado de la viga sísmica se van a utilizar tablas, cuartones, que son estos que van a ir anclados al suelo, reglas y clavos, dejando en las reglas 1 pulgada de manejabilidad para facilitar el desencofre. Entonces acá se deja 1 pulgada de manejabilidad, no se deja completa. Entonces vamos a tener 2 caras formaleteadas, que son las de los laterales, y las tablas se van a delimitar según las secciones de la viga sísmica y según los planos. Entonces, lo que vamos a calcular primero es el perímetro de la viga sísmica. Bien, entonces, tenemos el mismo detalle acá. Los 2.85 y 2.63 acá. Entonces, bien, empezando por acá, 0.525. A esto se le suman la mitad de la columna acá, 0.15, más la mitad de la columneta, 0.075. Tenemos un total acá de 0.75. Luego tenemos 2.85, 2.63 y la mitad de la columna de este lado y la mitad de la columna del otro lado me suma 0.30. Eso me da un total de 5.78, esta distancia de acá. Y esta de acá tendría los 1.25 más la mitad de la columna, que son 0.15, más la mitad de la columneta, que son los 0.075, para un total de 1.475. Ok. Tengo esta otra de acá también. Ok, tengo que realizar esta 2 veces prácticamente. Esta de acá, no, esta no, esta es diferente. Sería... Esta de acá sería los puntos 525, a esta más bien le restamos la mitad de la columna, que serían los puntos 15, y le sumamos los puntos 0.75, que es este lado de acá, punto 45. Por 3 lados con las mismas medidas, que sería este lado de acá, este lado de acá y este lado interno de acá. Bien, entonces recordemos que necesitamos 2 tablas por cada una. Entonces, en este caso serían, con esas dimensiones serían estas 3. Con la primera sería 1 de acá, con esta sería 1, y a esta más bien habría que quitarle los puntos 15. Entonces, por eso tenemos acá esta misma, pero en vez de sumarle, acá se le restó, que es la cara de acá y la cara de acá. Y en la superior calculamos la externa, pero la interna sería esa misma
Y aquí quitarle, vamos a ver, los puntos 525 a esta, a ver, a estas caras, a estos tramos de acá. Hay que quitarle, en este caso, punto 15, punto 15. Se podría tomar todo este tramo, tal vez, y quitarle esto, la mitad de acá, punto 15, punto 15, punto 60. Y tendríamos esta distancia interna de acá. Ok, entonces realizando todas esas operaciones, la sumatoria total ahí me debería dar 15.41 metros lineales de tablas. Ya. Aquí tengo la longitud total. Ok, la altura de la viga sísmica es 0.27. Y ahí, bueno, me quedaría ya pasar las conversiones a pulgadas, ¿verdad? Porque recordemos que esta distancia la necesito en pulgadas. Entonces, los puntos 27 equivalen a 10.6 pulgadas, que lo vamos a trabajar como 12 pulgadas, que sería la medida inmediata superior existente en el mercado, ¿verdad? Y para la longitud a requerir, en el mercado nosotros podemos encontrar tablas de 6 de 6 varas de largo, de 5 y de 4 varas. Entonces ahí hay que probar, ¿verdad? Con los tres, hacer la conversión y se puede trabajar pues con cualquiera de las tres, dependiendo pues. Entonces, luego a eso se le aplica un factor del 20% de desperdicio. Okay, entonces aquí ya está hecha la conversión, sería la longitud total entre 6 varas, acá equivalen a 5.04 metros. Entonces al hacer la división acá estoy convirtiendo, necesito 3.058 varas, no, perdón, tres tablas, de 6 varas, o 4 tablas de 5 varas, o 5 tablas de 4 varas, ¿ya? Haciendo la conversión. Entonces ahí se pueden utilizar o de un solo valor o de una sola medida, o se pueden combinar. Por ejemplo, acá dice se puede utilizar una combinación de 3 tablas de 6 varas y una de 5 varas para cumplir pues con las dimensiones pues que se requieren. Entonces se puede utilizar acá 3 tablas de 1 pulgada de espesor por 6 varas de largo por 12 pulgadas de ancho, y una de 1 por 12 por 5 varas. Okay. Esa sería la formaleta de la viga asísmica. Luego se calculan la cantidad de cuartones que tenemos por acá. Entonces los cuartones se anclan en el terreno y sirven para fijar las tablas. Entonces estos se anclan en el terreno y sirven para fijar las tablas. Y la cantidad de cuartones va a ser igual a la longitud total de la viga sísmica entre la separación de los cuartones. En este caso, la separación de los cuartones irían a cada 70 centímetros. Entonces, como ya tenemos el cálculo total, por ejemplo, de 8.05 metros entre 0.7, entonces decimos que se va a requerir de 12 cuartones. Ya, bueno, de 11.43 por el 20% de desperdicio, aproximadamente 14 cuartones. A eso a ambos lados necesitamos 28 cuartones. La longitud de los cuartones va a ser, dice, la suma de la altura de la viga sísmica y la longitud de penetración en el terreno. Y esa longitud de penetración va a ser igual a la mitad de la altura de la viga sísmica. Entonces, va a ser igual a 0.27 más la mitad de 0.27, va a ser una longitud de 0.40. Entonces necesitamos cuartones de longitud de 0.40, y los cuartones, ¿verdad? Necesitamos 28, ya habíamos calculado 28 cuartones de longitud de 0.40. Luego, de igual forma, ¿verdad?
hay que hacer las conversiones a vara, ¿verdad? Porque también los cuartones no los encontramos en metro, ¿verdad? Los necesitamos en vara. Entonces, de igual forma, pues se hace la conversión, recordando ahora las conversiones, que una vara equivale a 0.83 metros. Entonces, al dividirlo por 0.83, convertimos a varas. Y ahí nuevamente hacer las consideraciones para comprar, ya sean tantos cuartones de 6 varas, de 5 o de 4 varas. Entonces, en este caso se podrían comprar dos cuartones, bueno, queda muy escaso. Podrían ser acá 3 cuartones de 5 varas o 3 cuartones de 5 varas, podrían ser para sacar el total. Y de esa manera pues se va calculando. Luego, bueno, para finalizar, tendríamos que calcular también las reglas que van a ir acá. Entonces las reglas van a dar resistencia y unir las tablas laterales que tenemos, ¿verdad? Garantizando que tengamos el ancho requerido de la viga. Entonces para cada par de cuartones se va a colocar una regla y otra a la mitad de la separación entre cuartones, entre las reglas. Entonces se va a ubicar una por cada cuartón y una en el centro. Entonces la longitud de una regla ubicada sobre los cartones que forman los anillos con respecto al terreno se calculará de la siguiente manera. Okay. Entonces la longitud de la regla va a ser igual a la base de la viga sísmica más el grosor de las dos tablas, que son de 1 pulgada cada una, más el grosor de los cuartones, que generalmente son de 2 pulgadas, ¿verdad? De 2 por 2 pulgadas, más manejabilidad, o sea, va a sobresalir un poco acá, ¿verdad? Generalmente una manejabilidad de 1 pulgada a cada lado. Yeah. Entonces, la base de la viga sísmica más 2 veces 1 pulgada, más 2 veces 2 pulgadas, que es el grosor de los dos cuartones, más 2 pulgadas de manejabilidad. Eso me da 0.5 en la longitud de esta regla. Entonces, la cantidad de reglas va a ser igual a la mitad de la cantidad de anillos que formen, o sea, la mitad de 28. Entonces, serían 14 reglas, estas de acá, más las 28 que vendrían aquí. Y la longitud de la regla intermedia sería la longitud de la viga, el ancho de la viga o la base, más 1 pulgada a cada lado. Y eso multiplicado por, a ver, más la manejabilidad a ambos lados. Entonces, en este caso acá te deja media pulgada. Pues. Okay. Entonces, la longitud de la regla intermedia me da un total de 0.3762 metros. Y luego eso nuevamente lo convertimos a varas para poder encontrarlo, ¿verdad? En la denominación de varas en el mercado. Entonces, al hacer la conversión me quedan, pues puedo utilizar desde 3 reglas, por ejemplo, de 6 varas o 4 reglas de 5 varas o, bueno, aquí ya me subiría mucho, ¿verdad? Entonces, lo más cercano serían acá 3 reglas de 6 varas para cumplir, ¿verdad? Con la totalidad de las reglas que necesito. Y luego ahora la cantidad de clavos que se van a utilizar. Entonces aquí hay que considerar cada una de las uniones que se van a realizar. Se contabiliza la cantidad de clavos a emplear para unir el conjunto de elementos que son reglas, cuartones y tablas. Y suponiendo que cada regla se unirá tanto a las tablas como a los cuartones por medio de 2 clavos. Para las uniones entre cuartones y tablas, llevará 2 clavos por cada cuartón. La longitud de los clavos también va a depender de lo que se esté clavando. Entonces, para los cuartones se van a utilizar clavos de 2 pulgadas y para las tablas se pueden utilizar clavos de 1,5 pulgadas. Entonces, tenemos 28 cuartones por 2, ¿verdad? En ambos lados serían 56
por 2 clavos que se van a utilizar, serían 56 clavos. Multiplicado por el factor de desperdicio, un total de 72 clavos. Para las tablas también serían 13 tablas por 2, 26 clavos, por el factor de desperdicio me da 34 clavos. Y luego, bueno, solamente hago la conversión según la longitud, cuántos clavos contiene una libra, hago las conversiones y obtengo las cantidades en libras. Entonces, las cantidades, como les había dicho, .11 libras, no puedo comprarlas en una ferretería. Entonces, lo mínimo que puedo comprar es media libra. Entonces, ahí tendríamos que redondear. Sin embargo, en el proyecto, pues ustedes contabilizarían más cantidades, porque estarían multiplicando por mayor cantidad de elementos. Ok, entonces vamos a quedar por ahí para trabajar lo que es la parte de las fundaciones, en fundaciones trabajar la parte de excavación, acero de refuerzo, volumen de concreto y formaletas. Entonces, hasta ahí estaríamos con el contenido completo ahora de lo que es de fundaciones.